Buenos días, bienvenidos a la clase de química correspondiente a esta semana, es la semana inicial del periodo 4. Pues hemos llegado ya al final del año lectivo prácticamente. Pues ahora, pues ahora ya arrancamos lo que corresponde al último periodo, la, la última carta para jugar, para aprender. Entonces, bueno, les cuento rápido, vamos a hablar de nomenclatura inorgánica. Solo que fíjense que ¿cómo se llama? La naturaleza de la situación en la que todavía estamos, nos hemos atrasado. Yo les he estado contando todos estos días atrás que teníamos un poco de retraso en el desarrollo de contenidos. Entonces, en cuanto a esta unidad, que sería la nomenclatura inorgánica, que sería la unidad, vamos a ver si podemos, ¿cómo se llama? Podemos dejar la parte de sistema de nomenclatura como tal, dejarla hasta el final por si nos queda el espacio o si nos queda el tiempo, porque me interesa que veamos algunas otras cositas. Sin embargo, si vamos a hablar de nomenclatura en función de las estructuras, vamos a ver reglas de oxidación, como lo pueden observar, construcción de fórmulas, que eso sí es importante, y por último la nomenclatura. O sea, vamos a mencionar los tipos de nomenclatura, pero no vamos a nombrar compuestos todavía, porque voy a dejarlo hasta el final. Lo correcto es que termináramos la unidad, pero la voy a dejar al final. Voy a dejar ese último contenido hasta el final, por si no nos queda tiempo para los ajustes, porque en segundo año de hecho se inicia con nomenclatura orgánica. Entonces se puede aprovechar de hacer ese enlace si es que no llegase a haber tiempo. Así que bueno, se los aviso para que ustedes estén conscientes de que vamos a interrumpir un poco acá. Tengo yo 29 conectados. Bienvenidos nuevamente. Esta es la unidad número 2, por fin. Unidad número 2, nomenclatura inorgánica, para que puedan rotular. Y esta semana vamos a hablar de un valor que pues prácticamente nos ayuda a veces a vencer obstáculos, porque bueno, precisamente nosotros no somos personas que, bueno, algunos sí, ¿verdad?, que les gusta estar aislados, pero dentro de la colectividad hay algo que nos mueve, y es la necesidad. Entonces siempre necesitamos de los demás para poder llevar a cabo algunas metas, objetivos. Entonces yo les he preparado un video para esta semana que trata acerca de la solidaridad. Entonces vamos a observarlo. Así que los dejo con este video.
Bueno, ahí está el video para reflexionar este día. No sé si alguien quiere compartir con la clase algo que le deja el video. Bueno, alguna frasecita o alguna reflexión que se pueda retomar. Lo puede hacer en este momento. Voy a mandar el link. Para que sí, así es la cosa, así termina. Al final termina haciéndose pasar por ciego para que le ayuden. No sé si alguien más quiere decir algo. Muy bien. Bueno, gracias por esa participación. Regáleme su nombre. Bueno, ahí dice, en el chat dice, me pareció muy divertida la excelente actitud del final del señor, dice. Sí, la verdad que, bueno, la solidaridad implica desinterés, ¿verdad? Porque ayudamos y no estamos esperando nada a cambio prácticamente. Entonces, el desinterés en que voy a recibir algo a cambio es creo yo, de una de las cosas más importantes. El nombre de quien habló al principio, porque no pude tomar su nombre, porque Sergio, es que, bueno, ya saben que rápido se me olvidan los nombres. Porque yo creo que la participación y el estar activo en clase es importante, y pues vamos a tratar que, aunque el periodo es corto, pues llevar un registro de aquellos que están activamente participando, porque esta participación se puede convertir en cualquier cosa más adelante, ¿ven? Así que gracias a quienes han participado, a Isela en el chat y a Sergio, que ha abierto su micrófono para darnos el aporte sobre el desarrollo socioemocional. Bueno, miren, les estaba contando. Bueno, si se llegase a congelar, me dicen, por favor, porque se acuerdan en las semanas previas que estuvimos en el colegio, luego nos fuimos a la casa. En las semanas que estuvimos en el colegio, esta computadora me estuvo dando algunos problemas. Seguramente se acuerdan que tuvimos complicaciones para la clase, entonces les voy a pedir que estén al pendiente por si se congela o algo, ya no pueden observar lo que yo estoy proyectando. Bueno, esta es la presentación que vamos a usar para esta clase. Es una presentación en Prezi. Yo les voy a mandar el enlace por si la quieren consultar después, porque estas no se pueden descargar, solo se pueden estar en línea, porque no es una cuenta de paga. Entonces, bueno, miren, la nomenclatura básicamente engloba la bondad de poder nombrar compuestos químicos sin necesidad de memorizarlos. Y como yo ya se los he dicho en más de una ocasión, mi grave problema es la memoria. Pero gracias a la nomenclatura yo no tengo que memorizar una gran cantidad de elementos, porque, bueno, básicamente si tuviéramos que memorizar cada nombre de los elementos químicos, y ya aparte de eso a memorizar cada compuesto que se va formando, sería una situación bastante compleja. Entonces, prácticamente por eso llegó un momento en la historia, porque así surgió. Por eso el agua se llama agua, por eso el amoníaco se llama amoníaco, y así podría yo mencionar algunos nombres que surgieron en la antigüedad, porque se iban descubriendo poco a poco y se les iba adjudicando un nombre. Pero si a estas alturas estuviéramos bajo la misma condición de ponerle un nombre característico a cada compuesto, imagínense, los compuestos inorgánicos, que son los que vamos a ver hoy, estamos hablando de un par de cientos de miles de compuestos distintos. Técnicamente todos aquellos compuestos de origen mineral están acá. Entonces, imagínense la cantidad de nombres que tendría que aprenderse. Y ahora, cuando vayan al segundo año y empiecen con la nomenclatura orgánica, que son un par de cientos de millones,
y que esa cifra siga aumentando porque en los compuestos orgánicos existe algo que se llama concatenación y que eso le permite ir generando cada vez compuestos más grandes, más grandes, más grandes, o sea, las cadenas son prácticamente infinitas. Tendríamos que aprender nombres, y bueno, ya sería insostenible técnicamente. Entonces, por eso se crearon reglas para nombrar compuestos y a esto se le llama nomenclatura, y vamos a ver nada más la nomenclatura inorgánica. Pero aquí viene lo importante: para ver o para nombrar compuestos nosotros necesitamos tres cosas: saber reglas de oxidación, saber cómo construir fórmulas y luego los tipos de nomenclaturas que existen. Entonces, en esas tres cosas nos vamos a enfocar hoy. Posiblemente, si nos alcanza el tiempo, nos vamos a ir a la otra presentación que da continuidad a esto que estamos nosotros iniciando hoy. Les voy a pedir si alguien me ayuda también. A ver, terminamos a las 12. Entonces, si alguien me ayuda para que me avise los últimos 10 minutos de clase, si alguien me ayuda, porque quiero explicar sobre lo del proyecto. Quiero que vaya quedando así como que bien claro para que no haya conflictos como en el periodo 3, que algunos no se acuerdan que era el cortometraje y entonces estaba ese lío. Hoy nada menos he recibido un mensaje antes de la clase. En el receso recibí un mensaje de alguien que me estaba diciendo que porque tenía esa nota en la revista. Pero les cuento ya adelantando que la revista todavía no ha sido ponderada. Sí está revisada, pero la nota va a aparecer en el primer 35. O sea, aquella primera entrega que hicieron en el periodo 3 va en el primer 35. El segundo 35 lo van a trabajar en este periodo, pero va a ser algo más sencillo de lo que estuvieron haciendo en el periodo anterior. Pues bien, retomando, vamos primero a las reglas de oxidación. Y en las reglas de oxidación vamos a estudiar o vamos a entender cómo sacar los números de oxidación de cada elemento. Es decir, miren, aquí vamos a hablar de un concepto bien importante. La oxidación o el número de oxidación es la cantidad de carga que le queda a un elemento después que ha perdido o ganado electrones. A eso se refiere con un número de oxidación. Como lo hemos visto anteriormente, los metales van a perder electrones, entonces su número de oxidación va a ser positivo, y los no metales van a ganar electrones, entonces su número de oxidación va a ser negativo. Entonces a eso se refiere el número de oxidación bajo estas condiciones. Entonces, ya aclarando el término, recuerden siempre, aunque la palabra oxidación como tal significa pérdida de electrones, como lo hemos visto también en el periodo anterior, cuando ya lo hablamos en conjunto, o sea, número de oxidación, vamos a hablar de cargas o positivas o negativas. Entonces, tomen en cuenta eso, que va a tener un poquito de diferencia. Entonces, vamos a enfocarnos primero en las reglas y después vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vamos a ver unos ejemplos numéricos que para mí, a mi forma de ver, en mi sugerencia, tendría usted que realizarlos, a realizar más ejercicios, para que pueda quedar esto mucho más claro. Yo voy a tratar de ejemplificar, pero acuérdense que solo son ejemplos patrón que se pueden reproducir en la medida que ustedes vayan tratando de hacer más combinaciones o más fórmulas. Vamos a enfocarnos en las reglas primero. Vean, la primera regla. Antes de empezar con las reglas, quiero que hagamos esta aclaración porque, lo olvidé mencionar hace un momento que estábamos hablando de qué era número de oxidación. Cuando hablamos de oxidación, número de oxidación, y valencia van a ser dos conceptos distintos. Claro que son dos conceptos distintos, pero sus definiciones tienen que ser distintas también. En la tabla periódica se comete el error en algunas tablas. Vean, esta es una tabla de oxidaciones, una tabla de números de oxidación, esto que están viendo. Si se fijan, lo peculiar en todos estos valores que están dentro de nuestra tabla es que tienen un signo.
Todos los números de oxidación van a tener un signo, no importa si es positivo. Bueno, esto ya lo hablamos en números cuánticos, aquí todavía se cumple. Si es positivo, se escribe el signo más, si es negativo, el signo menos. Sé que en mate, si es signo más, se pasa por alto y no se escribe, pero en química sí lo vamos a hacer. ¿Por qué razón? Si tienen su tabla a la mano, se van a dar cuenta de que estos números de oxidación están también en su tabla, pero en la mayoría de versiones de tablas, por no decir todas, no traen a veces los signos, sino que vienen solo como números normales. Y si algunas las traen, solo traen el negativo, pero no el positivo. Entonces, cosa que es importante. ¿Por qué? Porque si el número no tiene carga, entonces estamos hablando de una valencia. ¿Por qué estoy haciendo yo la diferenciación? Bueno, porque vean aquí, este es el grupo 1A, esto ya lo hemos hablado, solo voy a repasar. Este es un concepto de tabla periódica. El grupo 1A aprendimos nosotros que tienen un electrón de valencia todo, ¿cierto? Que el 2A tienen 2 electrones de valencia, que el 3A tiene 3 electrones de valencia, pero casualmente si nos enfocamos en el berilio, por ejemplo, el berilio tiene un número de oxidación de más 2, dice la tabla, es más 2. ¿Y su valencia de cuánto es? También es de 2 porque es del grupo 2A. Pero el hecho que tengan la misma valencia y el mismo número de oxidación, el valor no quiere decir que se van a escribir igual. La valencia quiere decir que tiene 2 electrones en su última capa. Eso es lo que aprendimos. Ahora estamos introduciendo un nuevo término que se llama número de oxidación. ¿Y qué significa eso? Significa que el berilio puede perder esos 2 electrones cuando se combine con otro elemento. Uno dice cuánto tiene y el otro me dice, el número de oxidación me dice cuántos electrones puede perder. Para que quede más claro, podemos ir por ejemplo a este elemento, al silicio, grupo 4A. Si les pregunto, ¿cuál es la valencia del silicio? Valencia. Como está en el 4A, su valencia es 4. O sea que el silicio tiene 4 electrones de valencia en su estructura. Eso es lo que significa valencia. Ahora bien, si yo les digo cuál es el número de oxidación, entonces ahí tendríamos que decir, número de oxidación. Fíjense que según la tabla dice que el silicio puede tener una oxidación de más 2, de más 4 e incluso de menos 4. Ahí está, más o menos 4. Entonces, ahí ya empiezan a cambiar los términos. ¿Por qué? Porque para la valencia es un número fijo, 4. 4 electrones puede tener en su última capa. Pero para la oxidación, ¿qué significa? Que dice que el silicio en algunas ocasiones puede perder 2 electrones o puede perder 4 electrones o incluso puede ganar otros 4. Entonces por eso estamos diciendo que el término de valencia y oxidación son diferentes, aunque a veces, incluso en la tabla, se utilizan como términos equivalentes. Mucho cuidado con eso. Vamos, voy a darles lectura porque luego con los ejemplos vamos a hacer algunas representación de estas reglas. Miren, la primera regla importante, que la suma de oxidaciones de una molécula neutra debe ser 0. Así tiene que tomarse. Es decir, que al final yo tengo una fórmula química. Si yo sumo todos los números de oxidación de cada elemento que lo constituye, su sumatoria debe dar 0. ¿Sí? Tiene que ser 0. Ahora bien, en el caso de una molécula ionizada o de un ion, que ya también vimos eso, que un ion, podemos saber que es un ion porque tiene una carga al lado derecho, positiva o negativa. Entonces en ese caso la sumatoria de todas las oxidaciones debe ser igual a su carga. Ya lo vamos a ir viendo despacio, esto lo vamos a hacer en 2 ejemplos. La regla 3 dice, en un ion o compuesto con solo 2 elementos, aquel que se escribe a la derecha actúa con un número de oxidación negativa. Estamos hablando de compuestos binarios, o sea, 2 elementos. Siempre el que va a estar a la izquierda es positivo.
y el que está a la derecha va a ser negativo. Hay algunas excepciones que esas las vamos a ir aprendiendo en el camino, pero por regla general, cuando usted vea una fórmula, lo primero que debe recordar es que del lado izquierdo lo constituye la parte positiva y del lado derecho lo constituye la parte negativa. Y la última regla de la lámina es que los metales actúan siempre con número de oxidación positivo, que eso ya lo habíamos aprendido, mientras que los no metales tienen un número de oxidación negativo. Y bueno, en algunos casos también, o en la mayoría de los casos, los no metales, aparte de la carga negativa, pueden presentar carga positiva, excepto el flúor, que solo va a tener carga de -1, de ahí no va a tener cargas positivas. Si lo volvemos a ver la tabla, si se fijan, solo el flúor tiene una carga fija de -1, ¿sí? De ahí todos los demás pueden variar en su oxidación, incluso la mayoría de los gases, bueno, porque los gases son no metales en su mayoría, van a tener cargas positivas aparte de la negativa. Bueno, entonces voy a hacer la primera pausa y pregunto yo, ¿hay dudas? Bueno, mientras averiguamos si hay dudas, voy a pedirles que levanten la mano para ver si están ahí conmigo. Muy bien. Bueno, se le dice que no hay dudas. Vamos a ver quiénes están activos. A ver. Bueno, no hay dudas, dicen, no hay dudas. Muy bien. Recuerden que la interacción de levantar la mano nos genera la seguridad de que ustedes están activos, están participando de alguna manera, interaccionando también conmigo. Así que siempre hay que estar levantando la manita. Bueno, bajen la mano. Ya tengo aquí los de la primera tanda. Gracias. A ver, me está diciendo, quiero ver quién es. Alguien escribió. Andrea Marcela. Me está pidiendo el enlace de la presentación. Sí, yo se los voy a hacer llegar. Acuérdenme, les dije que me avisaron cuando falten 10 minutos también para explicarles así a grosso modo en qué consiste la modificación del proyecto en este periodo. Y ahí aprovecho y les mando el enlace. Bueno, vamos a los ejemplos entonces. Miren, este es el punto 1, este es el punto 2. Si no se acordaban del punto 1, se lo refresco un poco. Decía que en una molécula neutra, esta es una molécula neutra porque no tiene carga al lado derecho, en una molécula neutra la sumatoria de todos los números de oxidación de sus componentes tiene que dar 0. Y esta es la otra regla que dice que la sumatoria de todos los componentes de una sustancia ionizada, en este caso es -2, tiene que dar la carga del ion. Entonces, perfecto, bajo estas dos reglas vamos a trabajar. Antes de seguir, quiero aclarar también que como regla adicional, cuando haya un elemento diatómico, eso sí se lo apuntan porque se les puede olvidar, cuando haya un elemento diatómico, o cuando sea un metal sin combinar con nadie, entonces ese número de oxidación va a ser 0. Ya va a ser 0. O sea, por ejemplo, el oxígeno al que respiramos es O2. Claro, si vamos a la tabla, vean, si vamos a la tabla, el oxígeno tiene oxidación de -1 o de -2, ¿sí? Pero si yo les digo que lo encontramos en su forma de O2, a él solito, sin nadie más, vamos a decir que su carga es igual a 0, o su número de oxidación va a ser 0. Igual que si nos encontramos, por ejemplo, un sodio o un cromo o cualquier elemento metálico sin combinar con nadie, independientemente de lo que diga la tabla, porque la tabla dice para el sodio que es +1 y para el cromo que puede ser +2, +3 o +6. Entonces, pero independientemente de eso, si están solitos,
sin combinar con nadie, le vamos a colocar una oxidación de 0. Acuérdense de eso. Bueno, ya que hicimos la aclaración, vamos a efectuar este primer ejemplo. Vean, tenemos esta sustancia, es un sulfito de sodio. Más adelante van a aprender cómo se nombran. Es un sulfito de sodio, entonces lo que voy a hacer es convertir esto en una igualdad. Entonces vean, lo que hago es descomponer la sustancia. Aquí hay dos sodios, si se fijan, es sodio 2 o sodio sub 2, ¿verdad? Entonces le ponemos un 2 aquí, porque son dos sodios más un azufre más 3 oxígenos. Podría ponerle solo la O, ¿verdad? Pero para no confundirlo con un 0, porque si se fijan, los ceros son un poco más angostos, pero tienden a confundirse. Ya cuando ustedes lo estén escribiendo no hay problema. Más 3 oxígeno, esto tiene que dar 0, porque así dice la regla, acuérdense. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir. En lugar del símbolo del elemento, vamos a colocar el número de oxidación que le corresponde. Vamos a buscar el del sodio, el del azufre y el del oxígeno. Entonces para eso nos vamos a la tabla. Vamos a la tabla y el del sodio, miren, es más 1. De hecho, todos los elementos del 1A tienen oxidación fija de más 1. No va a ser una oxidación distinta. Los del 2A van a ser más 2 siempre. Pero bueno, el del sodio es más 1. El otro elemento que íbamos a ir a averiguar es el azufre. El azufre puede ser más 1 y menos 2. Más 4 y más 6, tiene varios si se fijan. Y el oxígeno tiene también 2, pero aquí vamos a empezar a especificar el hecho de estas oxidaciones para el oxígeno. Vean, aunque el oxígeno tiene dos oxidaciones posibles, nosotros vamos a trabajar regularmente la menos 2 y la oxidación menos 1 solo la vamos a trabajar en peróxidos. ¿Quiénes son los peróxidos? Yo se los voy a enseñar en su momento. Mientras no lo aprendemos, vamos a asumir que todos los oxígenos que encontramos van a ser menos 2. Entonces, vea, según la tabla, dijimos que el sodio es más 1 y que también dijimos que el oxígeno solo va a tener una posibilidad que es menos 2 ahorita, mientras conocemos los peróxidos. Y el azufre tiene 4 números posibles de oxidación, entonces no podemos poner ninguno de esos porque no estamos seguros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sustituir aquellos que sí estamos seguros. El sodio solo tiene un valor y el oxígeno también. Entonces, miren, en lugar de decir sodio, pongo su valor, más 1. En lugar de decir oxígeno, pongo su valor, menos 2. 2 por más 1, más 2. Y 3 por menos 2, menos 6. Miren, ahí está. Esto es un 2. Este es un menos 6. Y el azufre simplemente lo voy bajando. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que voy haciendo aquí o para qué lo voy haciendo? Para encontrar el número de oxidación de todos. O sea, la tabla ya me dijo el del sodio, que es más 1. Del oxígeno, que es menos 2. Pero ando buscando el del azufre porque no sé cuál de todos es. Entonces, miren, aquí ya tenemos la posibilidad de poder despejar. Vamos a dejar el azufre, la S a un lado, y vamos a pasar los valores numéricos al otro. El menos 6 se hace positivo al otro lado y el más 2 se hace menos 2 acá. Entonces sería azufre más 6 menos 2. Esto sería más 4, ¿cierto? O sea que el azufre vale más 4. O sea que este azufre que está aquí vale más 4. Ahora, para estar seguros, siempre vayan a la tabla y vean si en el azufre hay un valor como la respuesta que han obtenido. Y sí, aquí está, es un más 4. Entonces quiere decir que ese valor existe para el azufre. Entonces los valores para estos tres elementos sería el número de oxidación para el sodio es más 1. El del oxígeno es menos 2. ¿Quién me los dio? La tabla. Y luego con esta resolución de esta igualdad encontramos el valor del azufre final, que es más 4, y que ya revisamos en la tabla que sí corresponde a uno de los valores que se administran para él. Entonces vamos a hacer ahora el del siguiente ejemplo, que sería el del ion. No sé si hay preguntas hasta aquí. Si no, pues podemos proseguir. No sé si hay una mano levantada. No sé si se quedó levantada desde la vez anterior o si hay alguna pregunta. No, yo creo que no. Bueno,
Continuamos entonces. Ahora vamos a hacer el cálculo de los números de oxidación en el caso de elementos que estén combinados en un ion. Vamos a hacer lo mismo, cromo y oxígeno. Vamos a la tabla y vean, el cromo tiene 3 números posibles. Eso entonces es un problema. Pero si vamos al oxígeno puede ser -2, porque acuérdense que es en un peróxido que se va a dar nada más el -1 y no los hemos visto como para poderlo meter a un ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues asumimos que el oxígeno vale -2 y me va a quedar así, miren, 2 cromos, porque como no sé cuánto vale el cromo, lo voy a dejar como símbolo, 2 cromos más 7 oxígenos, que lo saco de aquí de la fórmula, 7 oxígenos, y esto es igual a -2. Ya no lo igualo a 0, ¿por qué? Porque esta molécula tiene una carga. Entonces, al tener una carga, hay que igualarlo a según la carga que tenemos. Entonces, estamos aplicando la regla en este caso. Muy bien. Entonces hacemos justamente lo que hicimos en la anterior, solo que aquí está más fácil porque 7 por -2 lo vamos a multiplicar, ¿verdad? 7 por -2 es un -14. Lo demás lo vamos bajando, si se fijan. Ahora vamos a mandar esto para el otro lado. ¿Y qué sería? -2 más 14. Y como aquí hay un 2, está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado a dividir y sería -2 más 14 más 12. Más 12 entre 2, la respuesta sería más 6, cromo más 6. Entonces vamos a la tabla y vemos si el cromo tiene una oxidación de más 6. Y ahí está, efectivamente el cromo tiene una oxidación de más 6. Eso quiere decir que la oxidación que hemos encontrado sí es válida, ¿ya? Entonces cromo es más 6 y oxígeno es -2. Hago la aclaración que ese -2 es la carga de toda la molécula. Y este -2 que está acá me lo da la tabla para este oxígeno. Son dos cosas distintas, no se van a confundir. Ahora, si quieren comprobar que el valor que encontraron para el azufre o para el cromo en el caso es correcto, pueden hacer la siguiente comprobación. Miren. Como encontramos que el sodio vale +1, que el oxígeno vale -2 y que el azufre vale +4, solo los colocamos los valores y los sustituimos y los sumamos. Tiene que dar 0. ¿Cómo sería? +1 por 2, más 2. Y el oxígeno es 3 por -2, -6. -6 más 2, -4. Y el azufre vale +4, -4 más 4, 0. Entonces me da 0. Esos son los valores que debería de tener. Igual en este mismo caso de abajo, sería 7 oxígenos por -2, que sería la oxidación, -14. -14. Y hemos encontrado que el cromo vale 6. Más 6 por 2, más 12. -14 menos 12 es -2. ¿Cierto? Aquí está. -2. ¿Ya? No se iguala a 0, sino que se iguala a la carga del ion. No se iguala a -2, se iguala a la carga del ion. O sea que este valor que está aquí, que están viendo, arriba del oxígeno, en este caso es -2, pudo haber sido -1, pudo haber sido -3, pudo haber sido +2, el valor que ustedes puedan imaginarse. Ya, todo depende de cuál es el que le reportan. Bueno, nuevamente pregunto, ¿hay dudas o podemos seguir? Bueno, levanten la mano para ver si están activos otra vez. Por favor, vamos a actualizar aquí para ver si están activos. Vamos a ver. A ver. Bien. Bueno, bajen la mano. Gracias. Perfecto. Les recuerdo que 3 veces de inactividad, pues implica que no están atentos a la clase, ¿verdad? Así que
para que lo vayan tomando en cuenta. Bueno, seguimos. Ahora vamos a la construcción de fórmulas. Vamos acá y les voy a explicar cómo es que se construyen las fórmulas. Bueno, vamos a hacer un método que se llama multiplicación cruzada. Esta multiplicación cruzada va a ser útil para que vayamos construyendo y sepamos de dónde salen los subíndices de algunas fórmulas que conocemos. Por ejemplo, miren, lo que sucede es que los números de oxidación son los que me van a indicar a mí cuántos átomos necesito de cada tipo para que se pueda combinar con otro. Acuérdense que la idea es que de cero, ¿cierto? Si la molécula va a ser neutra, tiene que dar cero. Entonces, yo tengo un aluminio más 3, y si lo quisiera combinar con un oxígeno menos 2, ¿cómo me quedaría la fórmula? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la regla dice que la oxidación de uno se la voy a pasar de subíndice al otro. O sea que este 3 se lo voy a dar al oxígeno y este 2 se lo voy a pasar al aluminio. Entonces esto lo paso para allá y el menos 2 lo voy a pasar para acá. Me quedaría entonces aluminio 2, este 2 es del oxígeno y oxígeno 3, ¿ya? Ahora, cuando ya tenemos esta fórmula de esta manera, solo tenemos que asegurarnos de que ya no se puede simplificar. Por ejemplo, si le puedo sacar mitad a 2, mitad de 2, 1, pero mitad de 3 no tiene, entonces yo tengo que dejar valores enteros. Tercera de 3, 1, pero este no tiene tercera. Entonces eso ya no se puede simplificar. Ahora solo hay que confirmar de que esto me va a dar 0. ¿Cómo voy a confirmar? Yo tengo que aquí, que en la fórmula necesito 2 aluminios para neutralizar a 3 oxígenos. Entonces sería, tengo 2 aluminios y cada aluminio vale más 3, sería 2 por más 3 más 6. En total son 6 cargas positivas aquí. Analicemos el oxígeno. 3 oxígenos por menos 2 cada uno sería 3 por menos 2 menos 6. Más 6 menos 6, esto da 0. Entonces la fórmula de esta unión sería así: al 2 O sub 3. Este es el óxido de aluminio. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Lo que sucede aquí es que voy a pasar la oxidación. Bueno, de hecho, miren que aquí lo estamos desordenando, porque hemos dicho así importante que la carga positiva siempre va a ir a la izquierda y la carga negativa por la derecha. Eso lo vamos a respetar. Eso quiere decir que si me dan a mí un par de elementos, como en este caso oxígeno menos 2 combinado con carbono más 4, eso quiere decir que lo que yo voy a hacer aquí es que voy a invertir los lugares, porque el positivo tiene que ir a la izquierda y el negativo por la derecha. Aún así, la multiplicación cruzada se tiene que dar, o sea que ese 4 lo voy a mandar al oxígeno y el menos 2 lo voy a mandar al carbono. Noten ustedes entonces que tengo 2 carbonos y 4 oxígenos para neutralizar. Multiplicación cruzada, ¿cierto? Ahora bien, dije yo que después de esto tenemos que verificar si esto se puede simplificar, y en efecto eso puede ser trascendental, porque si yo no simplifico esta fórmula que está aquí, el problema es que yo voy a decir, esa es la fórmula. Si combino un oxígeno menos 2 con un carbono más 4, esa es la fórmula que voy a obtener siempre, y eso va a ser un error. ¿Por qué? Porque si observamos los subíndices, este tiene mitad y este también tiene mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces la fórmula correcta, la fórmula real, la fórmula final sería CO2. Por eso es importante recordar simplificar. Puedes sacar mitad, puedes sacar tercera, pero siempre y cuando el mínimo común divisor en este caso afecte a ambos términos, porque si no, no es posible modificarlos o simplificarlos, mejor dicho. Entonces la fórmula final de juntar oxígeno menos 2 con carbono más 4 es esta: dióxido de carbono, ¿verdad? CO2. Muy bien, vamos a hacer otra. Esta está más compleja porque ya son 3 términos, solo que uno de ellos
está en la parte negativa, pero en efecto siempre es lo mismo. ¿Cuál es la carga aquí del sodio? Más 1. Entonces ese más 1 lo voy a pasar para acá, y el menos 2 que corresponde a todo esto, al SO3, ese menos 2 lo voy a pasar para el sodio. Entonces el sodio va a tener 2 y el SO3 va a tener 1 en su índice. Como en la parte positiva está a la izquierda y la negativa a la derecha, entonces no sufre modificación. Entonces vean, ese 2 que está acá, que lo pasé aquí, está acá. El sulfito, el SO3 que está aquí, pues técnicamente mandé el 1 para acá, pero como el 1 no se manifiesta, no se coloca, entonces se queda así, nada más, como un SO3. Si hubiese el caso, si el sodio hubiera sido un 3, por ejemplo, un 2 o 3 o diferente de 1, ese número que iba a poner aquí iba a entrar en conflicto con ese 3 que está acá, porque ese 3 solo afecta al oxígeno, ¿cierto? Entonces si yo tuviese que poner otro número aparte, hay que colocarle paréntesis. Le pongo paréntesis y afuera del paréntesis le voy a poner el número que necesito. Muy bien. A ver, vamos a hacer otra pausa. Vamos a ver si alguien quiere preguntar algo. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, chévere. Levante la mano, vamos a ver. Vamos a ver si quienes están activos. Muy bien. Vamos a ver. A ver. Ajá. Y ya bajen la mano. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Ahora vamos a la parte de nomenclatura, ¿sí? Y vean, en la nomenclatura vamos a ver 3 tipos, que sería la nomenclatura stock, la sistemática y la tradicional. Entonces esas 3 nomenclaturas me van a permitir a mí nombrar compuestos bajo ciertos parámetros de regla. Entonces lo vamos a dejar mencionado como estructura. No vamos a entrar en detalle con los nombres, solo lo vamos a hacer a partir de estructura. Entonces vámonos. Miren, la primera es la stock, la nomenclatura stock. Bueno, en compuestos binarios voy a en óxidos voy a empezar colocando la palabra óxido para referirme al oxígeno. Es el caso especial. Si voy a nombrar un oxígeno, le voy a decir óxido. Y de ahí a todos los demás elementos diferentes de oxígeno, le voy a colocar la terminación uro. O sea, si tengo un cloro, estoy hablando de la parte negativa, ¿verdad? Si tengo un cloro, le voy a decir cloruro. Si tengo un bromo, bromuro. Yodo, yoduro. Nitrógeno, nitruro. Entonces, a todos les voy a colocar la terminación uro, exceptuando al oxígeno. Como ya dije, no voy a decir oxiuro u oxigenuro, sino que voy a decir óxido, ¿ya? Entonces, eso es en el caso de los compuestos binarios. En los compuestos ternarios, o sea que hay 3 elementos distintos, y en los cuaternarios, que son 4 elementos distintos, esos se van a regir por las reglas de terminación ato e ito, siendo ato la terminación con oxidación mayor e ito con terminación menor. Vamos a utilizar la proposición de para entrelazar la parte izquierda con la parte derecha, ¿ya? Entonces, básicamente la nomenclatura stock se diferencia porque tiene números romanos o va a identificar los números romanos por la oxidación que le corresponde, pero al elemento positivo en este caso. Si es oxidación única, no se menciona. ¿Se acuerdan que dijimos que el 1A, el 2A
todos son oxidaciones únicas, pero así también hay otros elementos dentro de la tabla que solo tienen una oxidación, y entonces esa oxidación no es necesario ponerla en números romanos, no es necesario indicarla, solo se coloca la oxidación en romanos si hay más de una. O sea, puede ser la oxidación 1, pero la oxidación 1 se va a escribir solo cuando se sabe que aparte de esa oxidación 1 hay una más. Entonces tengan en cuenta eso. Bien, aquí hay unos ejemplos para que esto quede claro. Miren, la nomenclatura stock. Como les digo, esto nada más para hacer referencia estructural. Si yo quiero nombrar por stock, voy a utilizar la preposición de. Si se fijan, todos tienen la preposición de para unir la parte negativa con la positiva. Siempre en nomenclatura, bueno, dijimos que las fórmulas se escriben primero la parte positiva y después la parte negativa, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es nombrar al revés. Como la parte negativa está al final y la positiva al principio, yo voy a nombrar de derecha a izquierda, al revés. Por eso dije, aquí está el cloro y le pongo la terminación uro, ¿verdad? Dijimos cloruro, cloruro de sodio. ¿Por qué no le ponemos el romano al sodio? Porque si se fija, el sodio solo tiene una oxidación, entonces no es necesario colocarlo. Vamos al siguiente compuesto. Entonces aquí no decimos uro porque es oxígeno, decimos óxido de. Esto es un hierro. ¿Y por qué le ponemos hierro 3? Porque resulta que el hierro puede ser más 2 o puede ser más 3. Entonces, como hay que especificar cuál hierro es el que estamos usando aquí, hay que ponérselo entre paréntesis. Y puede venir la pregunta, mire, ¿y cómo supo que el hierro era más 3? Acuérdese que hicimos número de oxidación y multiplicación cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Que este 3 que está acá en realidad es la oxidación del hierro y este 2 que está acá es la oxidación del oxígeno, ¿cierto? Entonces, como este número que está acá es la oxidación del hierro, yo sé que es un 3 entonces. Acuérdense de eso. Vamos a seguir. Este es un azufre, entonces decimos sulfuro, que es la parte negativa, sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué no le ponemos número de oxidación al hidrógeno? Porque solo tiene un valor posible. Aunque son dos hidrógenos, pero no importa. Yo no le tengo que reportar la oxidación. Vamos al otro. Incluso el hidrógeno puede ser parte de la terminación uro. Decimos hidruro de sodio. El sodio ya dijimos que es oxidación única, no se va a colocar. La siguiente, el último compuesto. Todo este término que está acá, SO4, se llama sulfato, porque esta oxidación es la mayor. Si hacemos un ejercicio rápido, la oxidación del azufre aquí es más 4. Siempre que ustedes vean un SO4, la oxidación del azufre es más 6. Entonces, creo que dije más 4 anteriormente, pero es más 6, rectificando. Entonces, siempre que vean esta estructura de SO4, la oxidación es más 6, no lo vayan a dudar. Cuando sea SO3 es más 4. Es algo que pueden tener ya más a la mano para evitar hacer los cálculos, porque si no lo que queda es hacer la igualación que explicamos en la lámina anterior. Y bueno, entonces decimos sulfato de cobre y dice cobre 2. Acuérdense que el número romano entre paréntesis indica la oxidación, no la cantidad de cobres. Entonces vamos a buscar al cobre y sí, el cobre puede ser más 1 y puede ser más 2. Hay que especificar cuál es el que tenemos. Todo esto vale menos 2, todo esto de acá. Entonces el cobre aquí vale más 2. Muy bien. Ahora vamos a la otra. La nomenclatura sistemática se le parece mucho a la stock, solo que aquí en lugar de poner números romanos voy a utilizar prefijos numerales que van a ir a la izquierda de cada nombre. Solo que aquí hay algunas restricciones. El prefijo numeral no lo voy a usar si es 1, o sea mono. No lo voy a utilizar en ningún elemento excepto en oxígeno. Solo en oxígeno se puede utilizar el prefijo mono, ya para que vayamos haciendo la aclaración ahí. Segunda cosa, si la oxidación es única, no se van a usar prefijos, así como no usábamos nosotros número romano. Entonces veamos los ejemplos para que vayan entendiendo. Como se nombra de derecha a izquierda, ya lo dijimos. Entonces,
¿Qué número es este? Es un 2. Entonces decimos di de 2, dióxido de carbono. Así, decimos dióxido de carbono. Como aquí tenemos que decir cuánto estamos usando de cada uno, si la oxidación es variable y la oxidación del carbono si es más 2, más 4 o menos 4. Tendríamos que ponerlo, pero ¿cuál es el problema? Que aquí hacemos una lectura de las cantidades. Decimos 2 oxígenos, dióxido de ¿cuántos carbonos? De 1, monocarbono sería, pero ya dijimos que la regla dice que el mono no se usa en un elemento que no sea oxígeno, entonces dióxido de carbono. Aquí este se llama cloruro de sodio, ¿por qué? Porque solo es 1 y 1, no podemos decir monocloruro de monosodio, no se puede, solo se dice cloruro de sodio. Siguiente, decimos trióxido, ahí está, trióxido de dihierro, o sea, 3 oxígenos con 2 hierros. Es como decir cuántas cosas hay, así de fácil es la nomenclatura sistemática, que de hecho es la aceptada por la IUPAC. Esto sería pentafluoruro de bromo, no decimos monobromo, solo es pentafluoruro de bromo. Muy bien. Y la tradicional, que es la que lleva más terminaciones y es un poco más complicada, porque es la más antigua, entonces había que aprender más terminaciones, esto complica las cosas a veces. Entonces esas terminaciones tenemos que usar la ICO y la ATO para las oxidaciones mayores y la OSO y la ITO para las terminaciones menores. ¿De qué va a depender esto? Del tipo de compuesto que estemos nombrando. Pero como digo, esta especificación la vamos a hacer de cara ya a la nomenclatura puntual. Además hay algunos prefijos que se usan como el bi, que no significa 2, sino que significa presencia de hidrógeno. El tio, que significa presencia de azufre, que se ha reemplazado en lugar de oxígeno. Hipo y per, cuando las oxidaciones superan los 4, cuando son 4 valores posibles, entonces pero hay un valor por encima o por debajo de esos 4. Entonces para eso se van a utilizar. El per se utiliza cuando la oxidación es más grande que la cuarta, y el hipo se utiliza cuando es más pequeña que la cuarta oxidación. Ya. En los compuestos binarios no es necesario utilizar el D, aunque hoy por hoy se puede obviar esa parte. Vean, por ejemplo, yo tengo dos formas de nombrar en tradicional. Aquí todo esto, el oxígeno con el hidrógeno, se le llama hidróxido. Así se le va a llamar. Siempre que tengan oxígeno con hidrógeno, se va a llamar hidróxido. Y vamos a cambiar la terminación ICO. En compuestos binarios, la parte positiva lo voy a decir con terminación ICO cuando sea la oxidación mayor o cuando sea oxidación única. El sodio aquí, vean, tiene oxidación única. Como si es oxidación única, le voy a poner la terminación ICO, hidróxido sódico, o también puedo decir hidróxido de sodio. En el caso de este otro compuesto es un sulfato, habíamos quedado que esto era un sulfato, y la oxidación del cobre aquí es +1, es un +1, el cobre que está aquí es un +1 si tiene la oxidación. Entonces, como es +1, es la oxidación más baja, le ponemos la terminación oso. Entonces sería sulfato cuproso. Y el prefijo bi, que aquí lo podemos observar cuando tenemos hidrógeno al centro de la molécula, decimos bicarbonato. CO3 siempre se va a llamar carbonato. Unido con el hidrógeno decimos bicarbonato. Y como el sodio tiene oxidación única, decimos bicarbonato sódico o simplemente bicarbonato de sodio. Este puede ser sulfato cuproso o sulfato de cobre. Simplemente, incluso podemos prescindir de ese número romano, solo de llamarle sulfato de cobre también. Muy bien. No sé si hay más preguntas. Vamos a ver. ¿Cómo sería si queremos sumar 3 elementos por separado, digamos? Bueno, así como lo he puesto, azufre, sodio más oxígeno, azufre más, no, ¿cómo es la cosa? Sodio más azufre más oxígeno, ajá. Y ahí solo falta ponerle igual a 0.
Aunque si no, bueno, eso es lo que el método que estábamos hablando. Aunque si lo que quiere es sumar ya para sacar un valor total y que de todos modos le va a dar cero, si es que está bien hecha la adjudicación de los números de oxidación, tendría que ser así. Solo que allí le va a faltar en ese planteamiento que ha puesto usted la cantidad de elementos por cada uno, o sea, pueden ser 2 sodios, 5 azufres, 4 oxígenos, por ejemplo. Entonces eso sí es lo único que estaría haciendo falta ahí, pero si hay uno de cada uno, así es correcto como se tiene que hacer la sumatoria. No sé si hay más preguntas. ¿Habrá más preguntas? No. Bueno, básicamente nosotros hemos hemos llegado allí a la parte final de la presentación de hoy. Yo no sé si tienen alguna pregunta antes de cambiar de diapositiva. Quiero ver. Antes de cambiar de diapositiva, quiero ver si les paso el enlace. Vamos a ver. ¿Qué sería esta? A ver, lo voy a poner en el enlace de la llamada, en el chat de la llamada. Ese es el enlace para la presentación de la clase que acabamos de cerrar. Entonces ahí lo pueden tomar. Si quieren, tómenlo ahorita, porque cuando se cierra la llamada también se cierra ¿cómo se llama? Prácticamente todo se cierra, el chat se pierde, ¿cómo se llama? Lo que se ha compartido ahí. A ver, solo déjenme cargar esto. Me quedan 10 minutos todavía respecto a lo que yo les había dicho la otra vez, al principio, que me avisaran con 10 minutos de antelación. Entonces, miren, esta segunda presentación la pueden utilizar para entender mejor. Yo les he dejado un material de estructura. Hay compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios. Entonces, en cuanto a estructura, podemos dar ¿cómo se llama? Un vistazo ahorita. Un vistazo de los tipos de compuestos binarios. Miren, los compuestos binarios son los más abundantes. Entre más pequeñitos son, creo que hay más variedades. Están los óxidos, los peróxidos, aquí está lo que les estaba hablando, los hidruros y las sales binarias. ¿En qué se caracterizan todos estos compuestos binarios? Pues se caracterizan porque están constituidos por 2 átomos de distinto tipo. No quiere decir que es uno y uno, sino que pueden ser varias cantidad de cada uno, pero siempre solo 2 tipos, una serie de 2 tipos diferentes, ¿ya? Entonces, cuando el compuesto binario se combinan, o sea, el oxígeno es parte de ese compuesto, se van a llamar óxidos, y ahí en ese caso todas las oxidaciones van a ser -2 para el oxígeno y van a tener 3 categorías. Cuando el oxígeno se
Vea, porque como tenemos la tabla entre metales, metaloides y no metales, entonces si el oxígeno se combina con un no metal, vamos a tener un tipo de óxido. Si el oxígeno se combina con un metaloide, otro tipo de óxido. Y si se combina con un metal, que sería la parte celeste, otro tipo de oxígeno, de óxido. Entonces, ¿cuáles son los óxidos básicos? Así de manera puntual, aunque si se fijan tenemos nosotros las definiciones. De manera puntual sería así, en términos prácticos. Ya vamos a ver las definiciones. En términos prácticos sería el óxido básico, es cuando el oxígeno se combina con un metal, o sea, con cualquiera de esta franja celeste. El óxido ácido es cuando el oxígeno se combina con cualquiera de los amarillos, o sea, con la franja amarilla y los no metales. Y los óxidos anfóteros son aquellos óxidos que se combina el oxígeno con cualquiera de los metaloides, o sea, del grupo verde. Entonces los óxidos básicos, como les digo, miren, metal más oxígeno. Óxido de calcio, el calcio es un metal combinado con oxígeno, pues es un óxido básico, ¿ya? Entonces ahí podemos tener técnicamente la estructura. Cuando es un óxido ácido van a ver que tiene que ser un no metal, por ejemplo el oxígeno con el nitrógeno. Ya que el nitrógeno tiene varias aplicaciones, como cuando lo ponemos en estado líquido y que lo volvemos a temperatura ambiente, puede enfriar todo a su alrededor. Ya, entonces todos aquellos que son no metales, o sea, de la franja amarilla, van a generar un óxido ácido. Y por último, los óxidos anfóteros, que son la franja verde que está acá. Cuando se combina el oxígeno con uno de esos, van a generar un óxido anfótero. Entonces, básicamente, esas serían las diferencias en cuanto a la estructura de los oxígenos. Son 3 tipos de óxidos, pero eso va a depender de con cuál elemento se está combinando. Entonces, hay que ponerle cuidado a eso. Ahora, ¿cómo se ven los peróxidos? Los peróxidos se ven cuando el oxígeno presenta esta estructura, miren, O2 menos 2, o sea que siempre va a llevar forzosamente dos oxígenos, y cada oxígeno va a valer menos 1, pero además de eso siempre se tiene que juntar con un metal, ¿ya? Con un metal o con el hidrógeno, pero nunca se puede juntar con un no metal. Entonces, tiene que ser un metal aquí o hidrógeno y él llevar su forma O2, así como está aquí. Entonces, ahí estamos hablando de un peróxido, ¿ya? Los hidruros tienen una peculiaridad, que esto se identifica rápido, así como en los óxidos. ¿Por qué? Porque si el hidrógeno va por la derecha, regularmente si va por la izquierda, casi que no le hacemos caso, aunque hay un tipo de hidruro que es así. Pero si va por la derecha, entonces se van a llamar hidruros metálicos. Vean, el hidrógeno regularmente es positivo, o sea que él tendría que ir a la izquierda de la fórmula, pero ¿qué pasa si se va a la derecha? Se va a la derecha quiere decir que es el único momento en que el hidrógeno puede tener una oxidación de menos 1, ahí. El hidrógeno puede llegar a tener oxidación de menos 1 y lo hacen los hidruros metálicos, ¿ya? Cuando es acompañado de un metal, o sea que si se junta con cualquiera de estos celestes, el hidrógeno va a ser menos 1. Eso es un hidruro metálico. Ahora bien, si el hidrógeno se junta con algún no metal, con los amarillos o los verdes, que aquí no hay distinción como en los óxidos, entonces el hidrógeno podría estar incluso escrito a la derecha, pero él siempre va a ser positivo aquí. El nitrógeno es un no metal, tiene que ser negativo. Los no metales son negativos, acuérdense. Esta es una excepción a la regla, porque en los no metálicos el hidrógeno tendría que estar siempre a la izquierda, ¿ya? Siempre va a estar a la izquierda y va a valer más 1, o sea, vuelve a la normalidad. Y al final, por último, tenemos a las sales binarias. ¿Cómo puedo identificar una sal binaria? Bueno, que las sales binarias básicamente no tienen oxígeno a la derecha, no tienen hidrógeno ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, si no tienen oxígeno y no tienen hidrógeno,
Entonces quiere decir que es una sal binaria. Bueno, en este caso tienen que ser dos elementos combinados, un metal y un no metal, exceptuando el hidrógeno o al oxígeno. La sal común es un ejemplo preferente de este tipo de compuestos. Entonces estos tendrían que ser los compuestos binarios. Y la categoría va en función de la complejidad: binarios, ternarios y cuaternarios. Entonces, pero si se fijan, esto va en función de las cantidades, o sea que aquí vamos a tener elementos de tres elementos, ¿cómo se llama? Compuestos de tres elementos distintos. Por ejemplo, en los hidróxidos siempre tenemos que pensar en la parte de un OH, ¿ya? A la derecha siempre va a ir el OH, siempre, y eso siempre que vamos a un OH vamos a decir hidróxido. Y si se fijan hay 1, 2, 3 elementos, por eso sería ternario, ¿ya? Siempre y cuando a la derecha esté el OH, todos esos se llaman hidróxidos y se van a nombrar así. Voy a hacer una pausa porque hay una pregunta, creo, dice, permítame. No, olvídenlo, es que creo que envié un mensaje directo porque alguien me había escrito un mensaje directo. Ahorita lo voy a mandar para todos. No le sale el link, dice. Tiene razón. Vamos a ver si ahora le sale. Revisen y me avisan. Si es cierto, lo había mandado como mensaje directo a alguien, nada más. No se los mandé a todos. Si me pueden confirmar ahí si ya les cayó a todos, se los agradecería. Entonces los hidróxidos son de los más fáciles. Vamos a volver aquí. Diga. Hola. Vaya, gracias. Ahorita vamos aterrizando. Vamos a... vaya, ya me dijeron que sí está. Vaya, miren, los hidróxidos son los más fáciles. Vamos a interrumpir aquí y la clase de la otra semana vamos a terminar de hablar de estructura y luego vamos a ir a la parte de soluciones, mezclas, porque es importante ver eso, y vamos a hacer esa pausa como les digo, y si nos queda el tiempo vamos a ir a la nomenclatura. El material que sustenta todo esto que estamos hablando está ya en el Drive y también lo pueden descargar desde la plataforma del colegio. Ahí está toda esta información, ya incluso creo que hay más ejemplos que aquí en la presentación en las clases, pero igual ustedes pueden auxiliarse de ambos instrumentos, ¿verdad? Muy bien, voy a dejarles también este enlace de esta otra presentación para que les quede ya de referencia de una sola vez, oigan, porque así ustedes le pueden dar un vistazo. Vamos a ver que cargue. Sería. Vamos a ver. Esta. Muy bien. Entonces les paso yo la... Vaya, el enlace que les va a caer ahorita es de la segunda presentación. Siempre tiene que ver con nomenclatura inorgánica, pero uno es de estructura y la otra es de la primera parte que habíamos estado viendo. Bueno, aprovecho estos minutitos, ¿no? para aclararles aquí un par de cosas. Les decía yo al principio de la clase que hubo un montón de confusiones en varios de su... se quedó congelada la pantalla. Bueno, aunque ya no estoy proyectando, o sea, sí estoy proyectando, pero ya no estoy cambiando, en animación. Entonces no sé si sea por eso. Bueno, ustedes me avisan, pero yo creo que me escuchan. Sí, pero sigo teniendo esos problemas. Siempre que utilizo el navegador, como que se congela la cámara, creo, cuando cambio al panel de la llamada. Vaya.
Entonces les estaba diciendo que han habido conflictos, confusiones en cuanto a las notas, porque ustedes hicieron un cortometraje, hicieron un video en el periodo 2, pero que era para el periodo 3, era su 70% para el periodo 3. Algunos ni siquiera se habían dado cuenta que nunca habían entregado el video, no hicieron la entrega final, o sea, sí lo hicieron, pero no hicieron la entrega. Hay otros que ni siquiera se daban cuenta que estaba esa tarea y así. Entonces, ese 70% del periodo 3 corresponde a ese video les estoy aclarando. Y el proyecto que hicieron en el periodo 3, que en este caso era de los huertos, eso se va a ponderar en el primer 35 de este periodo 4. Esa tarea ya la entregaron, o sea que tienen todavía la tarea adelantada, porque eso fue del proyecto. Si entregaron una revista, una app o una página web, entonces esa tarea y ese entregable que hicieron en el periodo pasado, eso es lo que va a ir en su primer 35 de este periodo. Y que se ganan en el segundo 35 solo van a ser mejoras o modificaciones en ese mismo proyecto, en esa misma página, en esa misma revista. ¿Qué es lo que van a hacer? Miren, como yo ya tengo la primera entrega, yo ya he calificado, entonces lo que necesito, porque a veces por la precisión, porque ya viene la fecha de entrega, le quise hacer algunas modificaciones de forma, de vistosidad. Entonces quiero que trabajen en esa parte. Estoy hablando solo de la parte de química, porque las demás materias también les van a pedir alguna otra cosa. Entonces yo solo me voy a cerciorar de que hagan sus modificaciones en el apartado de química, que si se acuerdan era todo aquellos compuestos relacionados con ¿cómo se llama? Con insecticidas, con abonos, toda aquella parte de encontrar cuáles eran los componentes o los componentes activos, mejor dicho, de esta sustancia. Entonces ustedes los presentan como estructura, buscaban la información, pero ahora yo necesito de que traten de mejorar ese apartado, que sea mucho más atractivo, la forma de presentar la información, que si yo tengo más imágenes, pues las puedo poner, puedo ser más específico en algunos detalles que me hicieron falta en la entrega anterior. Entonces prácticamente van a jugarse un extra de la ¿cómo se llama? Del porcentaje, para poder mejorar la nota del proyecto, de hecho. Entonces esperaría yo que ustedes puedan trabajar eso. Vamos a jugar las dos notas, o sea, van a tener la nota del proyecto anterior más las mejoras de este proyecto, y eso va a ser una sumatoria, y en tal caso pues técnicamente tendría que mejorar la nota, ¿verdad? Tendría que mejorar. Entonces esperaría yo que ustedes puedan hacer esos ajustes. Como les digo, ya estamos en función de la vistosidad, y también de revisar que la información sea la correcta, porque puede ser que por ahí también tengamos algunos problemas, y que ustedes hablaban de una estructura y pusieron el esquema de otra, por ejemplo. Entonces hay que revisar bien eso, ¿verdad? Hay que revisarlo y hay que empezar a trabajar. Va a ser un trabajo, ya no tan complicado como al principio, porque estamos hablando de partir de la misma estructura que ya tenemos. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer respecto a lo que estamos hablando. No. Bueno, quiero felicitar a quienes han participado en esta clase, y manifestarles que voy a ir guardando un itinerario de todos los que participan, así como también de los que no levantan la mano y se quedan. Hoy no he sacado a nadie a la sala de espera,
todos han terminado la clase. Desde hace varias semanas que eso no pasaba, porque pregunté muy pocas veces, ¿verdad? Pregunté muy pocas veces, entonces, pero sí, técnicamente son los mismos que siempre pongo en sala de espera, los que les iba a tocar esta vez, pero esta vez no lo he hecho. Entonces aquí tengo yo, voy a dejar el registro de su grado y en cada clase pues ese es el que vamos a ir trabajando, para ver si se van repitiendo los nombres. Como les decía yo, hay que compensar a los que están activos, porque es una buena manera de incentivar. Así que bueno, no sé si tendrán alguna pregunta final. Nos queda un par de minutos todavía. Si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer, pues si no, pues yo me despido de ustedes así y espero yo que empiecen a trabajar. Cualquier consulta, pregunta la pueden ir haciendo, me pueden contactar conmigo para ir viendo la mejora de ese proyecto desde ya, para que no les vaya a agarrar el tiempo. Bueno, creo que nos quedamos entonces allí. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la otra semana. Bueno, gracias igual, nos vemos. Bueno, nos vemos, adiós.